Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en sintonía regional de Capital Radio Canarias, en directo, las 10:30 de la mañana. Bueno, y en este punto vamos a hablar de animales. Sí. No sé si se llamarán de otra manera, ella me dirá, pero yo creo que animales son animales. Hay otros que son individuos de dos patas, eso ya no entra ni en la categoría de animales, no estamos hablando de animales. Saludamos a la presidenta del grupo Animalia, queridísima, que está siempre aquí cada vez que la llamamos, Sandra Barrera. Muy buenos días. Buenos días, qué ilusión, hacía tiempo que no venía. La verdad es que sí, que hacía... No, más, sí. Yo creo que la última vez que estuviste aquí fue en octubre o noviembre, porque hablamos de la recién puesta en vigor de la Ley de Bienestar Animal, y esa cumple pues ya ayer, cumplía 7 meses de su entrada en vigor. Interesante, pues sí, derechos y animales. Ajá. Animales y derechos. Y se puede llamar animales, ¿verdad? No por hay supuesto. Nadie por ahí que se ofenda. Por supuesto. Oye, ¿qué opinas tú, ya que antes de meternos en vereda, de toda esta humanización de los animales? ¿Pero a qué se llama Mira, humanización? vamos a ver, yo ver un perro con botitas, ya me parece, no sé que si al perro le parece bien, o si ya veo como en las redes sociales auténticos pases de moda de un montón de telas que les ponen encima. Sí, a mí también me choca, porque yo los quiero mucho, pero también hay que saber un poco los límites, ¿no? Pero... claro, luego enjuiciar cada momento que vemos es difícil, porque es verdad que hay perros con botitas, pero porque están diagnosticados con algún padecimiento en los pies, en las patitas, y tienen que usarlas. Pero claro, así estar viendo cada elemento, pero sí, a mí me choca cuando celebran los cumpleaños del perro. A ver, yo prefiero que le celebren un cumpleaños, por supuesto, a maltratarlo, pero como no se trata de discernir entre unos límites tan extremos, yo creo de verdad que todos los extremos son malos, y que las personas al final, ¿no?, cuando estamos en esos límites, ¿no?, me parece como muy tendencioso. O sea, a mí no me gusta ver los cumpleaños, no me gusta esas situaciones. Pero bueno, como hay otras cosas que me preocupan tanto, me desagradan tanto, pasa a ser una materia de segundo orden, ¿no?, el hecho de humanizarlos tanto. Y cuando se humanizan tanto, Sandra, se cae, no sé si la palabra es error o qué, lo más desagradable que decir, oye, es tu perro, lo quieres tanto como un hijo, que voy a acabar con él para hacerte daño. Bueno, eso es humanizarlo, eso es... Y según te digo esto, pues otros casos, hace poco vimos un caso de alguien que maltrataba al perro para hacer sufrir a su pareja. Claro, ¿no? es que eso está ahora mismo a la orden del día. Eso es violencia vicaria pura y dura. Pero ahí lo estamos humanizando, al decir violencia vicaria. No. El derecho ya, desde el momento que en nuestra ley, ¿no?, en nuestro derecho civil, ya se ha dado cabida a que los animales son seres que sienten y padecen tanto física como psicológicamente, ahí ya estamos dando cabida a todo tipo de protección de ese animal. Y dentro de la protección del animal, ampara obviamente también al titular de ese animal. En este caso, la violencia vicaria es un hecho. La cuestión de hacer daño a un animal doméstico que vive en casa, en nuestro hogar, en nuestras 4 paredes, bajo el mismo techo, hacerle daño para de alguna forma también victimizar a la mujer, eso está a la orden del día.
Cada vez más. Es que Sí, a sí, mí sí. me ha llamado Porque la... como de alguna manera los queremos, los amamos, bueno, pues o se le hace sufrir a ella por algún medio, que puede ser un hijo, pero también puede ser un perro, y eso no quiere decir que estemos humanizando de la misma forma que a los niños. Es que el derecho ampara, es que tiene que haber un ámbito, un marco de protección, ¿no? Y es así, la violencia vicaria está a la orden del día. Que me ha llamado la atención cada vez más casos. Digo, no sé si es que se están visibilizando más o el hecho de que muchas parejas, por esto de que la situación económica es la que es, no puedes traer hijos, han optado por tener animales en su casa, perros o gatos, el daño caiga sobre ellos. Ya, bueno, yo creo que es un poco de todo. Efectivamente, al final uno estudia el porqué de estas situaciones. Es verdad que ahora hay más información, pero esa violencia siempre ha existido. Pero además de más información, es que ahora hay más animales domésticos en nuestros ámbitos, en nuestro hogar. Hay más de 13 millones de animales domésticos en España. Entonces toca a un animal cada 3 viviendas. ¿Cuántos hijos hay en 3 viviendas? Ya prácticamente es difícil encontrar edificios con niños. Claro, entonces es un poco ambas cosas. Y como todo en la vida es evolucionar y todo en la vida es prosperar, pues lo que antes se llamaba violencia vicaria, al hacerle daño al hijo común para, de alguna manera, visibilizar o escenificar el poder sobre la mujer, pues ahora también hay otros, como quien dice, animales no humanos dentro de nuestro hogar que también amamos y que por eso nos hace daño. Me encanta esa especificación, animales no humanos. Sí, me quedé pensando, sí, bueno, sí, es que hay humanos que son, pero bueno, yo solo... Pues animales humanos y animales no humanos fue una diferencia que hizo Grande Marlaska en su día, cuando él escribió un libro hace ya tiempo, en los años, yo creo que era 80 largos, y ya él, que es un gran amante de los animales, definía en su libro, porque él tiene perros, y a los animales humanos y no humanos. Y ese término en aquel momento se hizo muy conocido, y entonces en los congresos de derecho animal ya utilizábamos esos conceptos. Pues como decía, 7 meses de que se entrara en vigor la ley de bienestar animal. ¿Qué balance haría? Pues yo muy bueno. Yo siempre estuve muy en pro de esta ley. Hombre, la ley 7/2023 es una ley que es pionera, es un hito absoluto porque es la primera, única ley marco de derecho animal que tenemos en España. En su día había tantas leyes de bienestar animal como comunidades autónomas y de alguna manera con esta ley marco se homogeneizan todas estas leyes, que de alguna forma sí que había unas cuestiones muy heterogéneas que en una comunidad autónoma cabía como infracción administrativa y en otras no, a 3 metros de una comunidad autónoma de otra, ¿no? Entonces, esas incongruencias, incoherencias que al final genera inseguridad jurídica, ha visto totalmente suavizado este tema y sobre todo se han parado muchas cosas con esta ley marco, ¿no? En concreto lo que venimos a hablar hoy de los circos, pero no cabe duda que ha ayudado y beneficiado en muchos aspectos. ¿Que podía haber sido mejor? Siempre lo digo, por supuesto, pero todo se puede mejorar. Esa osadía, esa temeridad positiva para sacar esta ley marco en un momento como estaba este país, yo creo que ha sido absolutamente positivo. Hemos estado hoy oyéndote en la radio cómo tenemos el país vuelto patas arriba y sin embargo el ámbito del derecho animal va poco a poco prosperando y es muy importante que no estén a la par, que siempre va caminando todo un poco a la par, pero los animales, una vez estén protegidos, como con esta ley, va caminando positivamente. Que en su momento se puede mejorar, seguro, porque no se tocó el tema de los gallos, porque quedan... Perros de casa. Claro, que muchos siguen aspectos. Sufriendo, Sí, muchos aspectos. No es que estén los perros que se dedican a la cinegética desamparados y en manos de nadie, pero sí que es verdad que el hecho que se le dio ese poder a los cazadores, ¿no?, en aquel momento para no tener a sus perros dentro del ámbito higiénico-sanitario, como los perros, como perros que son todos, porque ellos han tratado los perros y esta ley trata a esos perros como si tuviesen
o sea, etiologías diferentes, ¿no? Como si tuviera un fenotipo distinto. Y todos los perros son perros. No hay un perro con un fenotipo que sea perro de casa. Son todo perros. Claro, depende de la utilidad, o sea, para Sí, lo que son lo todo usen. perros, y hay unos perros que tienen unas características mejores para determinadas actividades. Pero no es que un perro nazca y sea de casa. Un perro nace y ya veremos, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay razas más propensas para esa actividad cinegética. Pero ellos de alguna forma ganaron ese pulsito que les echó a la administración, ¿no? Bueno, pues se trata poco a poco de ir limando estas cosas, pero realmente ha sido una ley que ha dado, por ejemplo, una protección absoluta a los gatos que vivían en la calle. Importantísimo, la protección de los proyectos CES, que ya desde hace 20 años... Que estás tú, ahí Sí, fuiste sí, una de las impulsoras, ¿no? hemos venido dándole seguimiento y ha sido muy complicado hacerle entender a una administración que esos gatitos que viven en la calle son única y exclusivamente responsabilidad de la administración, responsabilidad del consistorio donde están esos animales, que ese ayuntamiento y ese municipio no puede jamás tener animales abandonados, y efectivamente se recogen los perros y se llevan a un centro de albergue, pero a los gatos no se les recoge. Por tanto, tienen una responsabilidad de esos gatos que están en la calle, que no están identificados y por ende son del ayuntamiento. ¿Qué dice la nueva ley? Pues que el ayuntamiento se tiene que hacer cargo de ellos, sí o sí. Y eso ha sido una cuestión novedosísima y maravillosa. Y desde luego que sí. Bueno, y lo mencionabas, los circos. Afortunadamente ya esas barbaridades que Sí. veíamos, ese maltrato, porque una cosa es lo que se veía y otra es detrás. Claro, también, es que ¿no? era una guerra Se perdida. acabó. Desde hace muchos años era una guerra perdida, ¿no? Ahora está claro que la creciente sensibilización de la ciudadanía, la protección de los animales en general y los animales de nuestro hogar en particular, ahora con esta ley están absolutamente, pues en ese ámbito, en ese marco, ¿no? Pero la disposición transitoria de la ley ya señala lo que todos abogábamos todos en el país, que era la prohibición de circos, ferias, los feriantes, todas estas cuestiones con animales. ¿Qué pasa? Que en su momento sí que es verdad que la Comunidad Autónoma Gallega, la Balear, Murcia, prohibieron los circos con animales. Canarias no, y muchas comunidades autónomas no. Entonces ahí había una especie de incoherencia, porque luego la gente no entendía. Venían los circos a Canarias y la gente veía que a unas ciudades no podían ir y a otras sí. Y aquello era única y exclusivamente porque de alguna forma había, algún tipo de fraude procesal, que lo que hacíamos era, si tu comunidad autónoma no tiene, en aquel momento teníamos la ley 8/91, esa ley no decía nada de los circos. Si tu ley no dice nada de prohibir los circos, tú no los puedes prohibir como municipio. Lo que sí puedes hacer es circos o ciudad no amiga de los animales. Entonces, se creaba una especie de benevolencia en favor de los animales, de no recibir a esos circos, pero bueno, definitivamente no eran los métodos, ¿no? Los métodos es prohibir. ¿Por qué? Ahora mismo sí que están prohibidos, Tere. Lo que pasa es que están prohibidos los circos con animales silvestres. Se han dejado los animales domésticos. Claro. ¿Por qué? Porque hay circos todavía, que eso es lo que ha costado mucho, que al final son pulsitos que se le echan a la administración y uno cede, otro cede y así. En la vida todos tomar, dar y ceder, y hubo que aceptar que hubiera circos con animales domésticos. Y es que hay circos y ferias que sí trabajan con perros, por ejemplo, caballos. Claro. Entonces se ha dejado, pero no cabe duda que poquito a poco va a ir desapareciendo y ha costado muchísimo. Esta ley lo que trata es de proteger como marco normativo a esos animales de los circos, no permitir que los circos trabajen con animales, y ha tenido en cuenta todo lo que en su día, en una reunión que se tuvo en el Congreso por muchos juristas de derecho animal, entre las que me incluyo, pues allí hubo un debate muy, muy, muy rico
y bueno, enriquecedor absolutamente, ¿no? Y que se trató de explicar el porqué de no dar cabida a esos animales, ¿no? Y es que las estereotipias que tienen los animales dentro del circo son el resultado de los viajes, no es una situación sedentaria. Los circos son ambulantes y esos animales se pasan el día viajando. La socialización de esos animales. Los elefantes, por ejemplo, son animales que son tribales completamente, necesitan sus tribus, sus grupos. Claro. Y de repente te ves en un circo, ¿no? Que tienen un solo elefante. El elefante no puede vivir solo. Y entonces genera un estrés que el control del estrés nunca estuvo gestionado en los circos. Ninguna administración paliaba esos malestar, ¿no? de la protección animal. Y entonces se daban situaciones de que esos animalitos, como por ejemplo un elefante, le daba con la pata al suelo durante todo el día. Esas estereotipias en la conducta no son sino el resultado de un maltrato al animal. Que no vemos un maltrato expreso en la actividad del circo cuando estamos allí sentados en la grada. No vemos ese maltrato expreso. Pero para hacer determinadas actividades, para que un oso con un tutú rosado atraviese un aro con fuego o se suba en una bicicleta, no cabe duda que si tú se lo cuentas, no lo hace. Seguramente esas actividades conlleven una materia mucho más vil, que es el maltrato físico. Sí, está claro. Eso y un maltrato psíquico. Claro, los niños están allí sentados y se ríen mucho con el oso con el tutú, pero ya los niños van comprendiendo que para hacer determinadas actividades conlleva ese maltrato que esos niños y las personas que de alguna manera quieren a los animales entienden que eso no puede ser así, ¿no? Y en su momento se expuso un trabajo muy detallista con todas las organizaciones de derecho animal que habían, que entendían, y veterinarios, etólogos, juristas, y se hizo un informe muy bonito sobre los circos con animales. Y bueno, y ese informe se le dio cabida por el grupo Podemos, que en su momento fue quien promulgó la ley, y se dio a entender que efectivamente hay un decálogo del maltrato animal dentro de los circos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ese maltrato pues se tuvo en cuenta y nació con esta ley que aún queda, pero bueno. Uh-huh. ¿Y cuáles son las variantes, las vicisitudes jurídicas? Yo creo que nos estás explicando. ¿No ha perdido el mundo del circo una oportunidad maravillosa? O bueno, está a tiempo de cogerla, de reinventarse y poner en marcha otro tipo de actividades que dejen en paz a los animales, incluso a los domésticos? Así han hecho, ha costado muchísimo, Tere, porque circos en España hay muchos. La rotación de circos son 800, muchos de ellos italianos, que además recogen subvenciones del Ministerio de Educación en España. Es que es triste y duro, ¿no?, conocer esos datos. Y fue muy difícil tratar con todos estos circos. Lo que sí hizo caso el partido político que promulgó la ley es que había que abogar absolutamente de forma paralela a la promulgación de la ley, era un sistema para ver qué se hacía con esos animales. Porque, Tere, en la vida no es solo prohibir. Oiga, le prohíbo a usted sus 7 osos, 2 elefantes, 3 tigres y nos quedamos tan anchos. No, hay que darle salida a esos animalitos. ¿Y cuál sería la...? Pues se ha propuesto, hay determinados animales que obviamente ninguno de ellos ya puede volver al ámbito natural, eso está clarísimo. Entonces hay santuarios que han recogido estos animales y hay otros circos que no pasaron por el aro en su momento, que fueron los primeros, que se desentendieron de los animales y lo que hicieron fue venderlos a otros países. A otros países donde sí está permitido todavía el circo con animales. Es decir, que con esos animalitos lamentablemente no hemos conseguido mucho. Pero bueno, la mayoría de los circos se puso en manos de unos santuarios que hay recogidos a lo largo de todo el país, específicamente de esta índole, para recoger los animales de los circos. Y hubo circos, 5 o 6, que fueron muy reticentes con el tema. Y hoy en día ya han entregado sus animales y han realizado campañas
en favor de otras actividades, como dices tú, ¿no? Ya que en su momento, por ejemplo, en Tarragona, cuando se lió aquel tema de que habían prohibido los mercadillos con animalitos y carruseles, todas estas personas hoy en día lo que hacen es vender, en vez de hámster y animales, ahora venden productos para la vida animal. Ahí se llevan más dinero, tienen mucho más producto y un proveedor les suministra camas, bebedores de aguas para gatos y venden mucho más que como estaban vendiendo gatos en malas condiciones, ¿no? Pues estos circos está pasando lo mismo. Los circos se han reinventado y la mayoría de los circos ahora tienen actividades para los niños que sí que tienen que ver con los animales, pero con el respeto animal. Y entonces hay muchas actividades muy bonitas. Muchas actividades. Hace poco estuvo por aquí un circo, bueno, no sé si seguirá, que lo que ofrecía era espectáculos con animales en hologramas 3D. Ah, vale. No sé si tienes opinión al respecto. Sí, es que eso forma parte de la innovación, ¿no? Hay circos, por ejemplo, el circo, a ver si me acuerdo, hay un circo que es el Circo Quirós, por ejemplo. Este circo tardó muchísimo en entender la cuestión de los animales, ¿no? Incluso utilizaba en Navidades todavía unos guatusis, que son animalitos que son silvestres, ¿no? Pero luego hay otros que en sus actividades circenses, por ejemplo, han implementado un montón de actividades, ¿no? El Circo Nadal, el Circo Roma, todos estos son circos que tienen actividades nuevas. Hay uno, mira, el Circo Wonderland, que no me acordaba, es un circo que ha invertido en contratación de funambulistas, de actividades circenses sin animales, de acrobacias, y luego actividades, como dices tú, que son muy visuales, pues cuestiones con luz y dibujos, y son muchas actividades, ¿no? Y son precisamente los circos que en su momento donaron los animales a las entidades que están recogidas para recibir esos animales, ¿no? O sea que, bueno, como todo en la vida, la persona que lidera el circo, si es sensible y se da cuenta de lo que hay, pues se reinventa antes que los demás. Y sí, ahora están todos en esa fase, desde luego. Y que desde luego también da muchísimas más oportunidades a cualquier persona que se quiera dedicar al mundo del arte, al mundo del circo, al mundo del espectáculo, ya desde el propio talento de la persona, no haciendo sufrir a un animal. Es que una de las frases más bonitas y más importantes es que había que prohibir los animales en los circos porque hay que utilizar el talento humano y no el talento animal para motivo de risas, que es bochorno absoluto de los animales. A la gente, o sea, la gente aplaudía cuando ese oso con un tutú rosa se subía a una bicicleta. Pero ya, como decía Desmond Morris en los años 80, los animales no están hechos para nuestra diversión, ¿no? Y eso es muy importante que lo interioricemos, ¿no? Y sobre todo, como digo, Tere, el decálogo del maltrato animal en los circos, que ya digo, no es que le demos con un palo al elefante en la cabeza, pero el hecho de que no hay sedentarismo, el hecho de que no hay tribus allí, no hay grupos sociales donde ellos se entiendan, se le están pidiendo conductas humanas, se le está pidiendo al talento animal conductas de talento humano, porque montar en bicicleta no es algo que haga un oso en la selva. Humanos, yo no lo hago, claro. O sea, me cuesta. Sí, entonces todos esos padecimientos físicos para que se utilizaban métodos, ¿no? Hay varios que son el bullhook, descargas eléctricas, pinchos. Eso era un hecho, lo que se utilizaba. O sea, no había que darle un palo a la cabeza del animal mientras los niños están sentados aplaudiendo. Es que había descargas por el suelo, había unos pinchos que a priori no ves que haga nada, pero sí que también conllevaba descarga. Los largos y tediosos viajes, eso para los animales es un sufrimiento. Esos animales subidos en esos ferries para venir a Canarias, eso es terrible. Y luego, cuando se hacen mayores, cuando están enfermos, esos circos ya no los quieren. ¿Dónde van esos animalitos? Claro, porque son un gasto, ¿no? Claro, se luego en un gasto. Nacen en cautiverio, crecen en un ambiente
antinatural absolutamente. Nunca van a jugar, nunca se van a socializar como osos pequeños que son, como tigres pequeños que son. Desde el primer momento ya los estamos utilizando en el ámbito laboral para beneficio de unos circenses y luego de las personas, ¿no? Y luego esos padecimientos psíquicos, ¿no? Un oso que nace en cautividad, que tiene o que no, tiene unos recuerdos y lo hace subir en una bicicleta, o incluso le haces estar privado de osas, de ositos y de todo lo que tenga que ver con su ámbito social, igual que un elefante, igual que un tigre. Esas estereotipias que se generan no son sino estrés no controlado. ¿Pero por qué? Evidentemente, y eso se podrá, decías, todavía hay circos que tienen animales domésticos, sí. El mismo maltrato, da igual. Sí, ¿no? sí, es un maltrato psicológico. Alguien lo podrá entender en menor grado, pero no cabe duda que al final, para que esos perros sumen y resten, o para que esos perros hagan operaciones de división, salten a la comba, al final son perros, por ejemplo, caniches, que los he visto, y que además no se esterilizan y van generando camadas que se va quedando ese circo. Y tienen 12 caniches con sangre absolutamente mezclada, ¿no? Es otra forma de maltrato. Entonces todo eso acabará por finalizar. Ya hemos empezado de manera correcta. Por eso siempre digo, no hay que denostar esta ley. La ley ha nacido con una intención magnífica, podía haber salido mejor, pero no cabe duda de que esta ley tiene cuestiones muy beneficiosas para nuestro entorno, para el ámbito social, para las personas, para normalizar determinadas cuestiones. Ya no podemos dejar a los perros solos en un coche, ya no podemos dejar a los perros en una terraza, tienen que estar debidamente vacunados, identificados. Son muchísimas cuestiones, ¿no?, que ahora empezaremos a ver normales por el hecho sencillo, entre comillas, de que una ley que está por encima de nosotros y a la cual nosotros nos sometemos es una ley que es importante, ¿no?, y que es un ámbito de protección absoluto. Yo veo que es que, vamos, no puede ser mejor. Yo le doy las gracias a aquel líder en su momento de Podemos y yo creo que en aquel momento este señor tuvo una intención magnífica, que le ataron las manos y los pies en algún momento, pero bueno, algún que otro pulso sí que ganó, por supuesto. Desde luego que sí, en bien de la sociedad. Sí, Sandra, sí. No sé si te queda algo así importante, porque llegamos al final, queda ahí un montón de cosas. Pues mira, realmente hacer un resumen de las bonanzas de esta ley que veremos poco a poco y que nuestros niños lo van a ver normalizado y a nosotros nos va a chocar, que es, por ejemplo, pues no ver animales en las cristaleras de las tiendas de animales. Ay, sí. Eso, por ejemplo, prohibidísimo. Ya las tiendas de animales no van a poder vender perros y gatos. Lo que sí se puede es vender accesorios, pero los perros y los gatos habrá que ir a buscarlos a un centro de adopción o, en todo caso, a un criador oficialmente inscrito y reconocido. Con lo cual, aquí lo que estamos es abogando y promoviendo la adopción. Y en fin, el fin último, y que no por último menos importante, Tere, es el no al abandono. Porque un animal que tienes en casa, que está identificado, ya no vas a poder abandonarlo, porque desde el momento que lo pongas en la calle es un delito. Entonces, esa identificación obligatoria, que antes, aunque también lo era, de alguna forma se nos escapaba de manos, porque podías coger un animal del vecino, el animal podía criar un perro, podía ponerla a criar a la perra y tener 7 cachorros y tú quedarte uno sin identificarlo. Eso ya no va a suceder, porque nadie puede criar animales en su casa, nadie. Los animales han de estar esterilizados. Y así, dentro de un periodo de 10 años, vamos a ver que ya España no lidera en Europa el abandono animal, que eso es lo más importante, porque es muy triste que España lidere unos índices tan absolutamente demenciales como son 160.000 perros en España tirados en la calle. Nos quedamos con eso, ojalá
lleguemos a ser el último país, el de la cola, en liderar eso. Sí. Sandra Barrera, muchísimas gracias. Qué nada, rápido se pasó el tiempo. Gracias a ustedes, yo me quedaría aquí, ya lo sabes. Bueno, pues gracias, Sandra. Volveremos a comprometerte para que estés aquí. Sí, claro que sí, hay muchas cosas de las que hablar. El derecho animal da para mucho y el ámbito jurídico de los animales tenemos que empezar a verlo como algo ha llegado a la gente, a la ciudadanía. Nos quedamos con eso. Bueno, y hacemos la desconexión regional, así que gracias a todos los que nos han acompañado a través de Capital Radio Canaria. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.